vamos a compartir el tema del día de hoy. Dice así, ¿no? Agradeciendo al Señor por la buena tierra que nos ha dado. ¿Qué cree usted? ¿El Señor nos da una buena tierra? ¿Sí? Bueno, ese paisaje, antes de leer el texto bíblico, es ahora sí, ahí sí. Miren, esa es la vista de Santiago desde Peñalolén. Esa es una pintura de Alejandro Chicarelli del año 1853. Está en la pinacoteca del Banco Santander. Después voy a cobrar la publicidad. Y ahí la encontramos en la Enciclopedia Digital de Santiago. ¿Ve? Así que si alguien quiere buscar, hay muchas pinturas del Santiago histórico, del Santiago antiguo. Y ahí está la vista entonces desde Peñalolén. ¿Qué les parece? Se ve lindo, ¿cierto? Claro, ¿ven? Por ahí estamos haciendo un atardecer desde Peñalolén. La buena tierra que el Señor nos ha dado. Sí, el Señor nos ha dado una tierra maravillosa. Nuestro Chile es hermoso, ¿cierto? Es hermoso. Hay países hermosos que están presentes acá en la congregación. Perú, por ejemplo, Perú es un país hermoso también. Colombia, Venezuela son países hermosos. México, ni hablar, México tiene lugares hermosos, ¿cierto? Claro. Y aquí está este Peñalolén, pues nuestro Peñalolén, ¿ven? Miren, tengo una imagen de cómo se ve, ¿perdón? Ecuador está ahí, perdón, hermana, disculpe, Ecuador también. Uruguay también, claro, claro. Debieran haber visto la cara de la hermana Marta, como no la mencionaba, me hacía... Está bien, está bien, está bien, por supuesto, Uruguay también, con sus playas hermosas y su gente linda, ¿no? Y su mate también, por supuesto. Miren, esta es una imagen bien bonita, pero les quiero mostrar cómo se ve hoy, más o menos del sector similar. Busqué una imagen que mostrara algo similar, ¿ves? Similar, ahí está, ¿ves? ¿Qué les parece? ¿Ves? Mira, ahí está. No, un poquito para atrás todavía. Eso, para que la sigan revisando. Ahí está más o menos desde Peñalolén, Santiago. Cambió, ¿no? Sí. Chile cambió. Bueno, esa otra frase la voy a dejar ahí. Dejémoslo ahí, no me dicen alguna. Claro, claro. Bueno, ok. Bien. Ahí está, pues, ¿ven? La tierra que el Señor nos ha dado. Una tierra que se ha desarrollado, que ha crecido, un país que ha crecido, un país que ha visto también la modernización en diferentes áreas. Entonces, cuando uno mira esos escenarios, tiene que comenzar a preguntarse también, ¿quién ha sido responsable de todo este bienestar? Porque por muchas necesidades que pueda tener un país también, el hecho que hoy exista como país tiene que ver con el bienestar que Dios le ha provisto. Nosotros creemos profundamente que las personas son responsables del desarrollo de un país, pero también creemos profundamente que la conformación de un país, la existencia de una nación, la existencia de las personas que conforman esa nación, tienen que ver con la gracia y la misericordia del Señor. Así es que, por supuesto, entendemos que hay procesos políticos y sociales que le han dado forma a este país, pero ¿quién pudiese decir que Chile también no es objeto de la voluntad del Señor? Este país existe porque Dios quiere que exista, ¿sí? Este país llegó a ser lo que es porque Dios así lo ha querido. Entonces, uno mira estas escenas y tiene que aprender a estar agradecido por todo lo que el Señor ha provisto y por todo lo que somos como nación. Y por supuesto, con todos los desafíos que tengamos y con todas las debilidades que tengamos y con todas las cosas que hay por mejorar, creo que todos amamos nuestro país. Y estamos convencidos de que podemos seguir trabajando comunitariamente para que esto cada día sea mejor. ¿Ven? Ahí está entonces esta escena. Voy a compartir con ustedes un pasaje que está referido a otro pueblo, que está referido a Israel, pero simplemente lo voy a tomar como una referencia porque en el texto bíblico Israel funciona de alguna forma como una ilustración de lo bueno y de lo malo para todas las naciones, ¿sí? Lo bueno que se puede actuar como también a veces lo equivocado que se puede actuar. Y nosotros tomamos ejemplo justamente para replicar las cosas positivas y para evitar aquellas que no son correctas. ¿Bien? Así es que no es que sea necesariamente un modelo en todas las áreas, sino más bien a través de la historia del texto bíblico en función de este pueblo, nosotros podemos también mirarnos. ¿Bien? Este pasaje está en el texto de Deuteronomio, un pasaje muy importante porque es un texto que nos habla de ciertas responsabilidades de un pueblo que ya ha caminado con el Señor durante 40 años en el desierto, que fue liberado de la esclavitud, ¿cierto?, para poder conformarse como nación. Entonces,
Dios le dice algo que quiero que lo tomemos para nosotros, ¿bien? Que lo tomemos para nosotros como nación. Pero una nación está conformada por personas, entonces para que lo tomemos nosotros en términos personales y lo tomemos como personas parte de una nación, también personas de otras nacionalidades que lo tomen para sí mismos como también para su nación. Miren lo que dice acá el texto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que jura a tus padres, como en este día. ¿Ven? Él da el poder para hacer las riquezas. Toda prosperidad viene del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dice este pasaje. Oremos un momento y después seguimos en la reflexión. Señor amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos darte alabanza, queremos glorificarte y pedirte humildemente que tu Espíritu Santo nos guíe en la reflexión de tu palabra. Que tengamos un tiempo hermoso para poder comprender tu buena voluntad en nuestra vida, como también tu buena voluntad con este hermoso país al cual tú nos has hecho pertenecer. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se desconectó. Si no, sigo desde la Biblia. Aunque le gustan más las imágenes, ¿cierto? Sí. Bueno, démosle un espacio ahí. Yo mientras tanto les cuento un poco el contexto, ¿no? Como decía el texto de Deuteronomio, prepara al pueblo de Israel para que pueda acceder a la tierra prometida de alguna manera. Ahí está, muchas gracias. A ver. ¿Ahí sí? Avánzala nomás. No tengo el control yo, ¿cierto? Pues disculpen que haga esto en vivo, pero ¿no tengo el control yo? ¿No? Ya. Entonces no te preocupes. Cuando miran este pasaje, es un pasaje muy relevante porque lo que está haciendo Dios de alguna forma es darle una forma a una nación. Estamos hablando de una nación que se había formado en la esclavitud, ahí había ganado un gran número de personas. El texto bíblico nos cuenta que después de tener en Jacob cerca de 70 personas como miembros de su familia, se trasladan a Egipto y estando allí en tierra de Egipto se genera un tipo de esclavitud. Obviamente en ese contexto de esclavitud lo que vamos a tener es una nación que no puede constituirse como tal. Lo único que alcanzó tal vez fue un número importante de personas, algunos lo calculan en poco más de 2 millones de personas en aquel tiempo, pero seguían siendo una nación esclava, estaban viviendo en esclavitud y por lo tanto era imposible que alcanzaran todos los estándares que significa ser una nación libre. Dios entonces pone sus ojos en ellos. Quiero decir que claramente el texto bíblico en Deuteronomio 7 va a decir que Dios no los eligió porque fuesen el mejor pueblo. Al contrario, dice ahí, dice el texto bíblico, eran el más insignificante de todos los pueblos, el más pequeño. Dios los toma simplemente con el argumento de que los ama, como nos ama a nosotros, ¿cierto? Entonces la bendición del Señor viene simplemente por una cuestión de amor, no por méritos en sí del pueblo. Dios lo toma entonces y comienza a desarrollar con ellos este proceso de liberación. Se genera este espacio de libertad. Y la idea de este espacio de libertad es que esta nación adquiera en todas las áreas de su vida una expresión apropiada de esa libertad. Así es que Dios les va a dar una serie de herramientas y la principal es su palabra, es su ley. Bien, vamos a tener allí varios elementos. Pásalo nomás. Tiene el mandamiento, usa 3 conceptos, mandamientos, decretos y ¿cuál dice después? Y estatutos, ¿cierto? Hay al menos 3 conceptos, pasa la última, que queda ahí la imagen, gracias. Tenemos entonces mandamientos, decretos y estatutos. Cada uno de esos elementos implica un concepto hebreo que quiere decir, en primer lugar, las leyes. Eran muchas, más de 600, ¿cierto? Leyes, pero después también los decretos que se promulgaban como acuerdos a partir de esas leyes. Es decir, la ley generaba como un marco
jurídico, pero a partir de eso, igual como lo hacemos nosotros hoy en día, tenemos que tomar ciertos acuerdos para el diario vivir. Y finalmente se desarrollaba lo que son los estatutos, que también es un concepto que emana del texto bíblico, que tiene que ver con el orden práctico, las cosas más del día a día. ¿Bien? Entonces, lo que el texto está diciendo es que Dios toma una nación y que toma esta nación para que finalmente comience a experimentar lo que significa una verdadera libertad. Y aunque a ustedes les pueda parecer extraño, el concepto de libertad está muy asociado a las leyes que le dan a un país un marco jurídico para que se conduzca. Un país no puede conducirse en el caos y un país no puede conducirse en la anarquía. Un país necesita orden, un país necesita estar adecuadamente ordenado en todas las áreas. Por lo tanto, los mandamientos, decretos y estatutos, que puede parecer tal vez un concepto a veces bíblico como alejado de la historia, en realidad es muy actual. Y desde aquí se genera lo que se denomina un Estado de Derecho. ¿Han escuchado eso? Estado de Derecho. Puedes pasar la siguiente, Lore. El Estado de Derecho, después voy a mencionar qué significa exactamente eso. Se está riendo el hermano acá, ya está hablando de política el pastor, no hace. No. Bueno, este es un pueblo que tiene que ser liberado. Y después les voy a dar esa definición de Estado de Derecho que termina como de alguna forma amarrando esta idea. Avánzala nomás, Lore, déjala completita nomás, así no te vas a cansar porque son varias. Bien, cuando uno mira al pueblo de Israel, entonces Dios le da decretos, le da estatutos, le da leyes, ¿cierto?, para que se conduzca de manera ordenada, pero finalmente para que se forme como nación. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Lo que Dios va a hacer es una diferencia muy grande y la va a marcar entre ser esclavo y ser libre. ¿Bien? Ser esclavo implica estar de alguna forma supeditado, lo que dice acá, a una política jerárquica y deshumanizada. Ellos estaban en el contexto de una monarquía, por así decirlo, faraónica, ¿cierto? Entonces, allí se realizaba obviamente que una política jerárquica y deshumanizada. Ellos eran mano de obra barata, eran simplemente esclavos. Había opresión, había esclavitud, era absolutamente imposible que se constituyeran como pueblo. Además, participaban de una economía injusta porque por mucho que ellos trabajaran, no iban a recibir nunca la retribución que les correspondiera, ¿cierto? Y además tenían lo que se denomina una religión estática. ¿Qué significa eso? Significa que si uno cree en Dios, ese creer en Dios debería proveerme la capacidad de entender quién soy, de entender quién soy en términos de ser humano, ¿no? Como también parte de una comunidad, y a partir de eso aprender a vivir en libertad. O sea, la verdadera comunicación, si uno pudiese decir desde la religión, tendría que ser que me enseñe a vivir en libertad. Una religión que oprime o que también vuelve a poner a las personas en esclavitud no es una buena propuesta y no es una correcta propuesta bíblica. De hecho, Dios libera al pueblo de esta realidad, porque recuerden que en aquellos tiempos Faraón era visto como un tipo de Dios. Entonces generaba una religiosidad estática, no les impedía en comprender la libertad y vivir en esa libertad. Sin embargo, cuando ellos son liberados de esta realidad, por lo tanto son liberados para lo que dice acá, para servir al verdadero soberano, un Dios que los ama, un Dios que quiere lo mejor para sus vidas, un Dios que quiere que crezcan, que se desarrollen, un Dios que quiere que experimenten la libertad para desarrollar una comunidad justa y misericordiosa, porque si ellos han recibido gracia y misericordia del Señor, lo correcto es que ellos compartan la gracia y la misericordia del Señor con todos los miembros de la comunidad. Por lo tanto, un país, una comunidad tienen que expresar esa justicia también. Ellos tienen la libertad para formarse como nación, tienen la libertad para desarrollarse económicamente y falta una, Lorena. Ahí está, ¿ven? Y la libertad para experimentar una relación personal y comunitaria con el Dios Redentor. La libertad para experimentar una verdadera relación con el Dios personal. No solamente nuestra, sino que también como comunidad. Así es que la salvación es un acto de parte de Dios personal y al mismo tiempo es un acto comunitario. Dios le quiere dar libertad a las personas en términos individuales, pero también les quiere dar libertad en términos comunitarios. Así que la formación de esta nación responde a la voluntad de Dios para todos los países a través de la historia. Dios los libera de algo y los libera para algo, para constituirse como una nación. Sigue nomás, Lore. Entonces, ¿qué sucede después de esta historia? Bueno, tenemos a Salomón mucho más adelante en la historia, que de alguna forma va a ser el heredero de toda la monarquía y de todos los reinados de parte de Israel, ¿no? Y él va a tener el deber de alguna forma de coronar
este proyecto divino que inicia con el Éxodo, que inicia con la libertad del pueblo de Israel. ¿Bien? Así es que tenemos a un Salomón que tiene una herencia, la tiene Moisés, la tiene David su padre, que le compró un terrenito para que construya un templo, le dejó los recursos, le dejó un reinado, le dejó paz en todos los términos de Israel, ¿cierto? Le da una misión que es concretar esa comunidad alternativa, diferente, distinta, un país diferente de los otros, donde se exprese la justicia y la misericordia del Señor. Le da una responsabilidad que es vivir con una conciencia diferente, distinta a todo el resto de las personas. Si el resto de las personas no tiene conciencia de Dios, o si el resto de las personas no quiere respetar una moralidad basada en los principios divinos, entonces él sí tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios ha experimentado. Él tiene una labor, tiene un deber. ¿Cuál es el deber? Que la libertad de Dios sea conocida y experimentada por él y por su pueblo, transformándose así en verdadera luz para las naciones. ¿Ven? Tiene un deber, tiene el deber de coronar y de ser ejemplo para el resto de las personas. Dios, entonces, por medio de sus leyes, estatutos y decretos, le da al pueblo una base moral para que se conduzca adecuadamente y experimente correctamente esa libertad. Sigue adelante, hermano. Bien, sin embargo, ¿qué hace Salomón? Miren, un harén, matrimonios políticos, corrupción generalizada, política económica opresiva, esto parece historia de sociología, basada en tributación por distritos que impulsaba una desigual distribución de la riqueza. Una verdadera fascinación por la sabiduría humana que traspasó, ¿cierto?, lo que Dios le había permitido o Dios le había guiado. Era más que simplemente la sabiduría de Dios, era una fascinación por todo tipo de filosofía. Y el establecimiento de una política social opresiva. El Estado es lo que importa para Salomón. El trabajo del pueblo queda al servicio de la extravagancia de la monarquía. Salomón comenzó a construir palacios de descanso, lugares de recreo, y finalmente termina destruyendo ese ideal que Dios había construido. Si bien es cierto, la Biblia nos recuerda a Salomón como una persona de gran sabiduría, quiero decirles que eso fue hasta cierta parte de su vida, porque después hacia adelante actuó con mucha necedad, y terminó básicamente pervirtiendo todo el plan que Dios había elaborado. Entonces, con esta actitud y con este plan de gobierno, vamos a decir, termina construyendo un templo, pero ese templo no representa básicamente lo que Dios quiere. ¿Ven? Salomón vuelve a la dinámica de Egipto, donde Faraón era el rey, Faraón era el soberano, Faraón era un dios y pretendía encerrar a sus dioses en los templos que construía. ¿Qué termina haciendo Salomón? Exactamente lo mismo. Termina construyendo un templo donde incluso dentro de las imágenes hay imágenes asirias y cosas así, una mezcla de, vamos a decir, un sincretismo religioso. No representa lo que Dios quería, más bien representa el ideal de Salomón. Es lo que él quiere construir, porque de alguna manera él se vuelve a posicionar como si fuese el faraón. Él es el dueño del pueblo, él es el señor del pueblo y de alguna manera también encierra a Dios en el templo, como si se pudiera, ¿no? Pero de alguna forma eso representa la cúspide de su concepto de poder. La soberanía y la libertad de Dios quedan, entre comillas, ¿no?, subordinadas al proyecto del rey. E increíblemente Israel retorna con esto a la esclavitud en Egipto, de la que Dios le había liberado. Por eso después viene todo el castigo, el cautiverio y todo lo demás para que el pueblo vuelva a Dios. Porque se pervierte el corazón del rey y se pervierte el corazón del pueblo. ¿Ven? Entonces, las consecuencias de esta situación son tremendas y son terribles. Porque cuando un pueblo se olvida de su Dios, cuando un pueblo comienza a trazar un proyecto de vida que se aparta de los caminos del Señor, que se aparta de la base moral que Dios le ha entregado, entonces las consecuencias no tardan en llegar. Adelante, Lore, dale nomás. Miren, aquí está el Estado de Derecho. Esta es una de las cientos de definiciones que hay, ¿no? Pero bueno, yo puse una acá, ¿no? Dice acá, el Estado de Derecho es un modelo de organización de un país en el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente, motivando al respeto en general a todo un sistema legal. Asimismo, refleja el ideal democrático según el cual el poder político está limitado por el derecho. En otras palabras, un régimen en el cual las autoridades actúan únicamente dentro de los márgenes establecidos por la ley y su legitimidad depende precisamente de su apego a dichos límites, así como también las personas que viven en esa comunidad respetan esas leyes. O sea,
lo que Dios hace también es formar de alguna manera en términos políticos como un Estado de Derecho, ¿cierto? Un Estado donde hay ciertas normas. ¿Cuál es la diferencia? Allí están las leyes, los mandamientos, los decretos y los estatutos de Dios. Una ley perfecta para que las personas puedan conducirse adecuadamente, para que puedan formar una nación que respete de alguna forma el interés común, el bienestar del prójimo, el amor al prójimo, y también que entienda y comprenda la existencia de Dios. Entonces, hay cosas que no se deben olvidar. Es lo que empieza a uno a entender de parte de ese texto de Deuteronomio. Hay cosas que no se pueden olvidar. ¿Ven? Dios le dio todas las herramientas al pueblo para que sea un Estado que represente no simplemente un ideal humano, es para que represente la buena voluntad de Dios en todas las áreas. Tiene que representar la buena voluntad de Dios. Si el amor de Dios no está presente, ¿de qué amor al prójimo podemos hablar? Cuando Dios queda ausente de la sociedad, entonces todo es posible. Cuando Dios queda ausente del escenario, todos los males son posibles. Entonces uno mira la realidad de hoy y se empieza a dar cuenta y dice, ¿por qué las personas son capaces de hacerle tanto daño a otro ser humano? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Hermanos, hermanas, si uno saca a Dios del escenario, todos los males son posibles. Todos los males son posibles. Entonces, hay cosas que no hay que olvidar y el texto comienza a decirlo. No hay que olvidar a Dios. No hay que olvidar cumplir los mandamientos del Señor. No hay que olvidar la esclavitud previa a la libertad que disfrutamos hoy. Hay una condición previa. Chile no siempre fue el país que somos hoy. El Señor también nos sacó de una condición de esclavitud y desde allí tuvimos que comenzar a crecer y entonces responder, ¿cierto?, a todas las cosas que el Señor quería para nosotros. Hay cosas que no se deben olvidar, que pasamos también de la pobreza a la abundancia. ¿A alguien le pasó eso a todo esto, no? ¿Sí? No estoy diciendo que esté nadando en dinero hoy. Pero no tenemos la realidad que teníamos hace 30 o 40 años atrás o 50 años atrás, no importa, no lo asocian a ninguna fecha en específico. Lo que quiero decir es que simplemente el país ha ido creciendo, se ha ido desarrollando. Muchos de nosotros vivimos en una condición de pobreza. Puede que alguno hoy también experimente esa situación de necesidad, pero no es la pobreza que hemos tenido en décadas pasadas. Sí, el Señor nos sacó una condición, el Señor bendijo a nuestro país de diferentes maneras, claro que sí. Lo que no podemos olvidar, nuestro estado previo antes de conocer al Señor. ¿Alguien se acuerda de eso, no? ¿Alguien se acuerda de la vida antes? Bien. No tenemos que olvidar el camino recorrido con el Señor. No ha sido fácil muchas veces. No nos olvidemos de las correcciones. ¿Alguien lo ha corregido el Señor? Voy a levantar las dos manos porque... ¿Sí? ¿Y no es acaso parte del camino recorrido con Él? Tenemos que ser sabios en no olvidar el camino recorrido con el Señor. No tenemos que olvidar las lecciones de la necesidad y las lecciones del sufrimiento. ¿Por qué tendríamos que repetir otra vez, cierto, esos patrones que tal vez nos llevaron a decisiones equivocadas? No tenemos que olvidar que antes éramos débiles y que hoy en el Señor tenemos un poder para vivir una vida distinta. ¿Sí? ¿Sí? Adelante, Lore. ¿Por qué olvidamos? Y dice, no hay que olvidar. Sí, no hay que olvidar. ¿Pero por qué olvidamos? Voy a pasar por algunas cosas, ¿no? Olvidamos por el paso del tiempo, esa es la edad, ¿no? Lo dije de manera muy sutil, pero es la edad. Bien, a todos nos afecta de distintas maneras. Bueno, por situaciones de estrés postraumático, ¿sí? Hay gente que olvida por eso. El cerebro tiene esta capacidad a veces de encapsular un recuerdo que te daña y lo deja allí, en el pasado, ¿cierto? A veces hay situaciones que gatillan un recuerdo y permiten a veces superar ciertas situaciones. Por situaciones de estrés hoy, claro, a veces uno se olvida de cosas porque está muy agotado, muy sobrepasado por la agenda. Claro, hay pérdida de sensibilidad frente a los procesos de la vida, ¿sí? A veces nos olvidamos de ciertas cuestiones simplemente porque representan un momento de nuestra vida que no nos gusta, ¿ven? Un momento que a veces es un poco desagradable. Hay priorizaciones. Hay aspiraciones cambiantes y crecientes. También olvidamos por patología, obviamente. Y a veces olvidamos por una nueva realidad de vida. A veces la comodidad y el confort que logras alcanzar anestesia el pasado. ¿Ves? Por eso hay necesidades memoriales. ¿Saben que otro día vamos a hablar de eso, pero la Biblia tiene una cantidad de memoriales impresionante. Cuando cruzan el río Jordán, Dios le dice, bueno, dejen unas rocas por ahí. ¿Se acuerdan de ese pasaje?
Dejen unas rocas ahí para que después se acuerden de que pasaron por allí. ¿Ven? Y uno ve en la Biblia una serie de símbolos que te hacen recordar algo. Y el símbolo por excelencia para nosotros que es la cruz de Cristo. Nosotros miramos la cruz y no miramos una cruz con alguien ahí, miramos una cruz vacía. Es un símbolo tan simple, pero nos dice todo, ¿cierto? Nos dice todo acerca de Cristo, la cruz vacía de Cristo. Entonces, hay necesidad a veces de ciertos memoriales. Y en la vida tenemos que tener ciertos memoriales con Dios. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida? ¿En qué momento se acercó a nosotros? ¿Cuándo nos dio una respuesta? ¿Ven? Yo creo que nosotros en lo individual no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho. Creo que Chile, como país, no puede olvidar lo que Dios ha hecho. Porque lo que somos como nación tiene que ver con la mano del Señor. Adelante, Lore. ¿Problemas con la memoria? Bueno, hay unas normales. Te pasaste, Lore. Vuelve atrás, por favor, Lore. Qué rápida la Lorena. Bueno, normales. Tienen que ver con el tema de la edad. Si alguno se siente identificado, por favor, no se siente incómodo. A todos nos pasa esto, ¿ya? Repetir preguntas. Hay gente que repite preguntas. ¿Sí? Oye, como 20, 30 que están riendo aquí. Bueno, parece que les pasa. Perderse en lugares conocidos. No poder seguir instrucciones. Leía un médico hablaba de que cuando una persona empieza a perder la memoria, por ejemplo, no puede seguir una receta para cocinar. Confundir tiempo, personas y lugares. Cuando una persona se descuida a sí mismo también es una señal, ¿cierto? Pero esas son básicamente normales. Y a todos nos afectan en diferentes momentos de la vida. Todos tenemos problemas con la memoria en algún área. Si le pregunto a alguna de las esposas presentes, ¿me podrían dar algún ejemplo? ¿Están tentadas en decir algo? Ay, no, lo dejaré ahí nomás. Bien, pero también por patología. Algunos lo llaman el deterioro cognitivo leve, que a veces es una alarma de algo más profundo. Y por supuesto puede llegar incluso a los niveles de una demencia, ¿cierto? Hay una serie de aspectos que están allí presentes. Sí, los seres humanos tenemos a veces problemas con la memoria que nos afectan de distintas áreas. Adelante, Lore. Pero en el caso de este pasaje, para que no quede la menor duda de que esto no tiene que ver con ningún problema ni normal o con alguna patología, el texto bíblico apunta a un elemento. Miren, aquí no nos deja espacio para nada, porque el texto bíblico apunta a que el problema de olvidar lo que Dios ha hecho no tiene que ver con una patología y no tiene que ver con el paso de la edad. No tiene nada que ver con eso. Cuando uno olvida lo que Dios ha hecho, es por orgullo, dice el texto. Cuando uno olvida lo que Dios ha hecho, es por orgullo. Y entonces no te deja espacio. Y dice, no te vuelvas orgulloso, versículo 14, en esos días, en los días en que tengas prosperidad de parte del Señor. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud. No te olvides de dónde te sacó el Señor, no te olvides del camino que has recorrido con el Señor, no te olvides que lo que hoy eres, la persona que eres, el bienestar que disfrutas hoy, es la mano de Dios en tu vida. No te olvides. ¿Ven? Y aquí toma estos dos elementos. El olvido, la palabra en hebreo en olvido significa cuidar, perdón. La palabra cuidar significa poner como esto, un cerco de espinas alrededor de algo, para que quede bien protegido. ¿Bien? Cuidar de no olvidarse. ¿Ven? Proteger la memoria quiere decir. Protege la memoria, protege el recuerdo de lo que Dios ha hecho en tu vida. No permitas que nada afecte el recuerdo de lo que Dios ha hecho en tu vida. No permitas que nada afecte el recuerdo del camino por donde Dios te ha traído en el curso de tu vida. ¿Ves? Y aquí el texto dice, cuidado, porque para el pueblo de Dios, para los cristianos, el olvido no es sinónimo de patología. El olvido es sinónimo de orgullo. Y el orgullo, ahí está la palabra en hebreo, quiere decir actitud permanente de altivez. Significa enaltecerse, elevarse, y esto es peor, significa glorificarse. ¿Ven? Entonces quiero decir que hay una distancia muy corta en la frase donde dice, esto lo hizo Dios, a decir, yo lo hice.
Y el texto finalmente, después de todo ese análisis, está llegando a ese punto. Ten cuidado con que esa frase del Dios ha hecho esto se transforme en la frase de yo lo hice. Cuidado con eso. Cuidado con el yo lo hice o yo alcancé tal cosa. Adelante. Sigue adelante, me voy a saltar un par de cosas. Miren lo que ha pasado estaba mirando un poco la prosperidad del país. Piensen en esto. Esa estadística es del 2019. ¿Qué ha pasado con nuestro país con el tema del olvido, no? Analícelo con respecto al tema del olvido. Este es del diario La Tercera. Y el título de este análisis, de este gráfico, es «Somos un país católico». Pero el subtítulo abajo dice «Verdades que ya no son». Es un juego de palabras, ¿ya? Nos muestra efectivamente que al menos hasta el 2019 el 45% de las personas se definía como católica. Recordemos que esto en Chile era una estadística mucho más amplia, similar al resto de Latinoamérica, con el 85-90% de la población, probablemente hace un par de décadas atrás. El mundo evangélico está en un 18% al 2019. Y el ateísmo y el agnosticismo están en un 32% en esa fecha. Lo que más ha crecido en Chile es el ateísmo y el agnosticismo. Gente que dejó de creer en Dios. Pero estamos hablando de gente que no conoce al Señor. Ahora, lo dolorosa de esta estadística es que esto está alojado de mucha gente joven. ¿Puedes pasar la que sigue, por favor, Lore? Esto pasó, creo que se lo mostré en alguna oportunidad. Esta fue la encuesta bicentenario del 2023, donde por primera vez en la historia, en Chile, hay más ateos y agnósticos que incluso católicos dentro de los jóvenes. ¿Sí? Dentro de los jóvenes de 18 a 34 años. En otros países esto es más intenso todavía. Estamos hablando de un 70 a un 80% de agnosticismo y ateísmo en países que incluso tenían raíces católicas o protestantes, evangélicas. ¿Ven? Entonces, ¿qué ha ido pasando? ¿Se está olvidando? ¿Nos estamos olvidando? Y nosotros, los que creemos, ¿estamos cuidando que ese olvido no sea una realidad? Porque lo que nos dice esta estadística además es que muchos hijos, lamentablemente, muchos hijos de cristianos están abandonando la fe. Y nos dice algo más crítico todavía, que quienes creen no son capaces de transmitir la fe. Y terminan claudicando ante el desafío de transmitir la fe. Entonces, ellos tienen una fe ya bastante en debilidad, por lo tanto no son capaces de transmitirla a las nuevas generaciones. Y una buena cantidad de personas de las nuevas generaciones no está creyendo en el Señor. Avánzalas, Lorena, más. Avánzalas todas. Avánzalas. Esto ya lo he mostrado en otra oportunidad, así que ahí está el ateísmo, el agnosticismo, sigue nomás. Generando la cultura de la que se denomina irreligión e increencia. Y Chile hoy es un país altamente irreligioso, altamente increyente, altamente agnóstico, altamente ateo. El país con la secularización más acelerada de América. Están a la par con Uruguay y hace 10, 15 años atrás la distancia era enorme. ¿Ven? Un país altamente secularizado, sobre todo entre los jóvenes. Adelante, Lore. Así es que el olvido, claro que puede provocar cosas. Pérdida de sensibilidad respecto de la condición original, que dejemos de, ¿cierto?, comprender y agradecer de dónde salimos, problemas de interpretación respecto del camino recorrido, orgullo respecto de los objetivos, metas o beneficios alcanzados, ¿sí? Orgullo, podemos creer que somos nosotros, de Dios lo hizo, como dije, a yo lo hice, hay un paso. Y eso implica quitarle la gloria a Dios. Hay un paso ahí nomás. Adelante. Miren lo que dice esto. Cuando lo leí, después lo tengo en otra versión, pero cuando lo leí pensé que estaba escrito para Chile. Ahí van a ver ustedes por qué, miren. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, el consejo para todos nosotros. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella,
tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Qué le parece? Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mira, aquí está otra versión. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de olivo y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Ven? ¿Ha sido bueno el Señor? El Señor ha sido bueno. Entonces, ¿cuál es mi labor hoy? Yo no puedo olvidarme de lo que el Señor me ha dado. No puedo olvidarme de lo que el Señor ha hecho. Nosotros en lo individual, nosotros como iglesia, no podemos olvidar la buena mano del Señor, y nosotros como país, no podemos olvidar la buena mano del Señor sobre nosotros. Literalmente el Señor nos ha dado todo para que podamos existir como nación y para que podamos alcanzar prosperidad y la podamos compartir en términos pacíficos, ¿cierto? Construyendo una sociedad realmente justa en todas las áreas. La última, Lorena. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tu rebaño y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Ten cuidado, dice la palabra del Señor. Ten cuidado. Hermanos, tengamos cuidado. Cuidemos, pongamos un vallado, que es lo que quiere decir esa expresión, alrededor de la memoria de lo que el Señor ha hecho. Y que cada día de nuestras vidas, entonces, seamos agradecidos individualmente como iglesia y como país por toda la buena mano del Señor en nuestra vida. El Señor ha sido bueno y misericordioso. El Señor ha sido generoso con nosotros. Cuidemos entonces la memoria de lo que el Señor ha hecho. Llega un momento en que Moisés está con el pueblo y les habla a todos ellos, ¿no? Muchos de ellos habían sido en algún momento infieles y todos los demás, y los junta Moisés y les hablan. Y cuando les habla a ellos, los genera una demanda profunda frente a la memoria de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Y sabe lo que les dice? Miren, le dice, no estoy hablando con niñitos, literalmente es así, no estoy hablando con niñitos que no entienden todavía las cosas del Señor. Estoy hablando con personas que han visto la mano de Dios. Eso le dice Moisés al pueblo y les pide que lo confirmen. Ustedes, dice, han visto la mano del Señor, y el pueblo tiene que responder. ¿Quién puede negar la mano del Señor? Al menos los que creemos, sabemos lo que el Señor ha hecho. Entonces me voy a tomar la libertad ahora, pensando exactamente en esto. No estoy hablando con niñitos acá. No estoy hablando con personas inexpertas o que no hayan en algún momento de su vida siquiera probado algo de la mano del Señor. Estoy hablando con personas que han visto la mano de Dios. ¿Han visto la mano de Dios en su vida? ¿Han visto la gracia y la misericordia del Señor en sus vidas? Entonces, hermanos, cuidemos de no olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No hay prosperidad humana que pueda transarse en función de una relación adecuada con el Señor. Todo viene de su mano, todo es de Él y todo es para Él. Todo es para su honra y todo es para su gloria. Entonces, al menos que nosotros como iglesia demos ejemplo en este bendito país, ¿cierto? En este hermoso país que el Señor nos ha regalado, de que creemos y confiamos que toda prosperidad y toda bendición viene de lo alto, viene de nuestro Señor. Que Dios bendiga su vida en lo personal, que Dios bendiga a su familia, que el Señor bendiga a nuestra iglesia y que el Señor bendiga a nuestro amado país, a Chile. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Vamos a orar y damos gracias al Señor.
Señor amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta hora. Te alabamos, Señor, te glorificamos, eres bueno con nosotros, lleno de misericordia. A través, Señor amado, del paso de los años hemos visto tu mano de poder, hemos visto cómo nos has sostenido, pero también, Señor amado, reconocemos que eres tú el que trajiste todas las cosas necesarias a nuestra vida para poder comprender cómo vivir una verdadera vida en libertad. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestro país, amado, vuelva su rostro hacia ti, Señor. Te pedimos que Chile vuelva su rostro hacia ti. Si muchas personas están olvidando lo que tú has hecho por nuestra patria, por nuestra nación, en el nombre de Jesús, te pedimos tiempos de amonestación también espiritual para nuestro país, donde podamos volver, Señor amado, nuestra vida a tu rostro, Padre, que podamos una vez más volver delante de tu presencia, que todas aquellas personas que a través de los años han dicho creer, Padre, delante de ti, en el nombre de Jesús, que puedan ver su fe vivificada, que puedan reafirmar sus convicciones, que sean capaces de transmitir la fe a las nuevas generaciones. No queremos un país, Padre, que sea próspero en lo material, pero que finalmente te olvida a ti, Señor. ¿Qué sentido podría tener eso? No queremos simplemente que nuestros hijos sean grandes profesionales, lo anhelamos y lo agradecemos, pero no queremos solamente que ellos tengan una prosperidad material. Queremos que nuestros hijos te amen, te glorifiquen, agradezcan cada día por la bendición que viene de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor amado, que las nuevas generaciones que se levanten para glorificar al único Dios verdadero que trae verdadera y única prosperidad y bendición a las naciones que le buscan. En el nombre de Jesús, bendice nuestro país y que nuestro amado Chile, Señor amado, vuelva el rostro delante del único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permítenos en humildad ser también un pequeño reflejo de aquello que tú demandas en tu palabra. Que encuentres en nosotros personas fieles, que den testimonio, que hablen tu palabra, Señor amado, y que enseñen con sus propias vidas lo que significa amar y servir al Dios verdadero. Gracias, Señor, por este hermoso país que nos has regalado. Te agradecemos por este nuevo aniversario, Señor amado, y te honramos y te glorificamos, porque toda prosperidad, Señor amado, toda bendición viene de ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a nunca olvidarnos de tu mano de bendición en nuestra vida.